La noche se derramaba sobre la ciudad como un manto de sombras espesas, cubriendo las calles con una negrura impenetrable. La niebla reptaba entre los edificios antiguos, susurrando secretos al oído de quienes aún osaban caminar a esas horas. En una callejuela apartada, al borde del distrito más antiguo de la ciudad, una figura femenina avanzaba con pasos firmes, tacones resonando contra el empedrado húmedo. Era Lilith, una joven de belleza hipnótica, de esas que parecen salidas de un cuadro romántico de otro siglo. Tenía la piel pálida como el mármol bajo la luz de la luna, enmarcada por un cabello rojo fuego que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. Sus labios, pintados de un rojo profundo, eran una provocación, y sus ojos, delineados con grueso col, parecían devorar la oscuridad. Vestía un corsé de encaje negro ceñido a su figura, dejando entrever su escote como un abismo tentador. Una falda de tul rasgado caía hasta sus muslos, combinada con medias de rejilla que se aferraban a sus piernas como telarañas. Sus manos, enguantadas en terciopelo negro, se hundían en los bolsillos de un abrigo largo, y una gargantilla con un camafeo adornaba su cuello, justo sobre el punto donde la piel latía con cada pulsación. Lilith adoraba la noche. Para ella, la oscuridad no era algo que temer, sino un refugio, un amante silencioso que la envolvía con su abrazo frío. Aquella noche caminaba sin rumbo, buscando algo, aunque ni ella misma sabía qué. Quizás un encuentro fortuito, quizás una mirada cómplice en algún bar, donde la música fuera tan oscura como su alma. Pero no estaba sola. Desde las sombras más densas, unos ojos ardían como brasas entre la penumbra. Un hombre la observaba con una quietud inhumana. Alto, esbelto y envuelto en un abrigo negro, se deslizaba entre la neblina como si fuera parte de ella. Su piel tenía el tono del alabastro y sus facciones eran tan perfectas que parecían esculpidas con una precisión imposible. Su cabello, negro como la medianoche, caía con elegancia hasta sus hombros. Cuando Lilith dobló una esquina, la figura emergió de entre las sombras, siguiéndola sin emitir el más mínimo sonido. Ella sintió su presencia antes de verlo. Un escalofrío recorrió su espalda, como si un depredador la estuviera acechando. Se giró lentamente y lo vio. Él sonrió. «Buenas noches, hermosa». Su voz era como el murmullo del viento en una catedral abandonada, profunda, envolvente, antigua. Lilith lo miró con una mezcla de desconfianza y fascinación. Había algo en él, algo que la hacía querer correr y al mismo tiempo quedarse. «Buenas noches», respondió, con la altivez de quien no teme a la oscuridad. Él dio un paso adelante, y aunque no la tocó, ella sintió el peso de su presencia sobre su piel. «¿No temes caminar sola por estas calles? Hay criaturas que acechan en la noche», dijo él, con una media sonrisa. Lilith inclinó la cabeza, divertida. «¿Y si temiera? ¿Qué sentido tendría la noche?». Él rió suavemente. «Eres diferente». «Lo sé». Un silencio tenso se instaló entre ambos. Lilith sintió un leve mareo, como si la gravedad misma estuviera inclinándose hacia él. Sus ojos oscuros la atrapaban, la desnudaban, la devoraban sin siquiera tocarla. «Dime tu nombre», susurró él. «Lilith». La sombra de una sonrisa cruzó su rostro pálido. Hermoso nombre para una criatura de la noche. Antes de que pudiera responder, él se movió con una velocidad inhumana. En un parpadeo, ya estaba detrás de ella.
su aliento frío rozando su oído. Un estremecimiento le recorrió la piel. «Déjame mostrarte la verdadera oscuridad». Lilith no tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor punzante en su cuello la hizo jadear, una mezcla de placer y agonía. Sintió como la vida le era arrebatada a sorbos, como el calor de su cuerpo se deslizaba hacia sus labios hambrientos. El mundo giró, su visión se nubló, su respiración se volvió entrecortada y una sensación de embriaguez la envolvió. Pero entonces, el vampiro la soltó, dejándola caer suavemente sobre el empedrado. Lilith jadeó, sintiendo su cuerpo frío, su corazón latiendo de manera errática. Miró hacia arriba, y él la observaba con una expresión de satisfacción oscura. «No temas», dijo él, inclinándose sobre ella. «La muerte no es el final, es solo el principio». Lilith sintió su garganta arder, su piel estremecerse con un hambre que no reconocía. Se llevó la mano a los labios y sintió el rastro de su propia sangre. Su visión se volvió más aguda, los sonidos de la noche más intensos, y entonces, una punzada de dolor en sus encías la obligó a abrir la boca. Lo sintió, los colmillos. Aferró la tierra bajo sus dedos con desesperación, mientras la nueva naturaleza se abría paso en su interior. Era como una llama quemándole las entrañas, un deseo imposible de saciar. Sus ojos, ahora más oscuros, más profundos, buscaron los de él. Él le tendió la mano. «Levántate, Lilith. La noche te llama». Ella la tomó. Y en ese instante dejó de ser humana. La ciudad jamás supo de su desaparición, pero en las noches más frías, cuando la luna es apenas un reflejo en el cielo, los más osados aseguran haber visto a una mujer de cabello rojo, sangre y labios carmesí merodeando entre las sombras. Su risa es un susurro en la oscuridad y sus ojos, dos pozos sin fondo. Se dice que busca compañía, o quizás una nueva presa. La noche tenía sus depredadores, pero él no era uno de ellos. Él era su arquitecto. Desde lo alto de un edificio en ruinas, con la luna colgada en lo más alto del cielo como un ojo ciego y vigilante, Damián Ponrens contemplaba la ciudad. Su silueta alta y esbelta, envuelta en un abrigo negro de solapas largas, era una sombra entre sombras, una presencia que el mundo mortal nunca notaría, hasta que fuera demasiado tarde. El viento nocturno acariciaba su cabello oscuro, meciéndolo como hebras de seda negra. Sus ojos, dos abismos de ébano, seguían cada movimiento de la joven que ahora caminaba por las calles, perdida en su nueva naturaleza. Lilith. Él podía sentirla. La sangre recién transformada corría por sus venas con el ímpetu de una tormenta atrapada en un frasco. Sus sentidos despertaban uno a uno, como si el universo hubiera dejado caer un velo de sombras sobre ella, y de pronto, cada secreto de la noche le fuera revelado. El hambre la devoraba desde dentro, un vacío ardiente que ningún alimento humano podría saciar jamás, pero aún no entendía, no comprendía lo que significaba portar la marca de la sangre oscura. No era solo una vampira más, no era una simple neófita que acabaría merodeando en callejones oscuros, alimentándose de mendigos y borrachos hasta ser exterminada por cazadores. Lilith era un legado. Había algo en su esencia que la hacía distinta. Desde la primera vez que la vio, supo que la sangre dentro de ella poseía un eco antiguo,
una afinidad con el oscuro poder del que él descendía. Durante siglos había buscado a alguien como ella, alguien digno de recibir el don que él cargaba como una maldición. Porque Damián Ponrens no era un vampiro común. Su linaje era mucho más antiguo, mucho más oscuro que cualquier otro. Él pertenecía a la estirpe de la sangre oscura, descendiente directo de Azrael, el ángel de la muerte. Un arcángel caído que había osado desafiar el equilibrio entre la vida y la muerte, condenado por Dios a vagar en las sombras, incapaz de volver a contemplar la luz del paraíso. Sus hijos fueron los primeros vampiros, no convertidos por mordeduras o rituales, sino nacidos de la oscuridad misma. Eran más que depredadores, eran heraldos de la extinción. Pero con los siglos, la sangre de su linaje se había diluido. Fueron perseguidos, cazados, destruidos en guerras entre clanes, y ahora solo quedaba él, el último. Hasta ahora, Damián había observado a Lilith por mucho tiempo antes de tocarla. Había visto su amor por la noche, su fascinación por lo prohibido, por lo oscuro. No era una simple chica gótica que vestía corsés de encaje y tacones de aguja por estética. No, en su alma había algo más profundo, algo que él reconoció de inmediato. Un anhelo por la eternidad. Esa fue la razón por la que la eligió. La noche en que la mordió, lo hizo con un propósito. Su sangre ardió cuando la suya se mezcló con la de ella, como si el universo reconociera el retorno de un linaje olvidado. La transformación no fue un simple despertar a la inmortalidad, fue un renacimiento en las sombras. Desde su posición elevada, la observó moverse con torpeza por las calles. Sus cabellos rojos, ahora vibrantes bajo la luz tenue de las farolas, caían en ondas desordenadas sobre sus hombros. Su piel, antes pálida, ahora resplandecía con un matiz espectral. Sus labios, teñidos con los restos de su primer festín de sangre, formaban una mueca entre la confusión y la euforia. Podía sentir sus pensamientos, su desconcierto, su miedo. La sensación de poder recién adquirido era intoxicante, pero también aterradora. Cada sonido en la noche se amplificaba, cada latido de corazón en un radio de kilómetros resonaba como un tambor de guerra en sus oídos, y el hambre no cesaba. Damián sonrió con diversión. Todo vampiro recién nacido debía aprender a controlar la bestia dentro de sí. Pero Lilith no era un vampiro común. Ella llevaba la marca de la sangre oscura, aunque aún no lo sabía. La dejaría vagar, perderse en su nueva existencia. Dejaría que experimentara la embriaguez del poder y el terror de la eternidad. La observaría desde las sombras mientras se enfrentaba a su primera cacería consciente, mientras sus instintos se afilaban, mientras su humanidad se desmoronaba pedazo a pedazo. Solo entonces vendría a reclamarla, porque no podía escapar a su destino. La sangre oscura había sido despertada en su interior, y eso significaba que ya no le pertenecía a sí misma. Le pertenecía a él, le pertenecía a la oscuridad. Damián cerró los ojos y dejó que el viento nocturno le trajera el aroma de su nueva reina. Su sangre latía en la noche como un faro en medio de la tormenta. Pronto, muy pronto. La luna pendía sobre la ciudad como un ojo muerto.
Lilith se encontraba en la azotea de un edificio abandonado, el viento agitando su melena pelirroja como llamas en la penumbra. Debajo de ella, la ciudad latía, repleta de presas que ya no despertaban en ella ningún placer. No tenía hambre, tenía un vacío que la estaba consumiendo desde dentro. Hacía días que su reflejo había dejado de obedecerla. En los espejos, en los charcos de agua sucia, en los vidrios rotos de las ventanas, veía su silueta moviéndose con un retardo extraño, a veces parpadeando cuando ella no lo hacía. Y su sombra, la sombra, ya no la seguía. Se deslizaba por las paredes cuando no miraba. Algunas noches despertaba y la veía, sentada al borde de la cama, observándola sin ojos, sin rostro, sin humanidad. Estaba perdiendo el control de su propio cuerpo, o quizás su cuerpo estaba perdiendo el control de ella. Damián, y la verdadera razón. Damián la observaba con la serenidad de un escultor admirando su obra. Nunca le había contado todo. Nunca le dijo la verdad sobre lo que era. Lilith, susurró, caminando a su lado con la paciencia de un carnicero esperando que la carne se ablande. ¿Sabes qué está pasando, verdad? Ella lo miró con los ojos inyectados en sangre. Su piel, antes de porcelana, ahora tenía grietas finas, marcas apenas visibles como si su cuerpo fuera una máscara a punto de romperse. Me estoy desmoronando, susurró. Damián sonrió. Namber, te estás despertando. Lilith sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Despertando? Los vampiros normales despiertan a la inmortalidad cuando se convierten, explicó, girando alrededor de ella como un depredador disfrutando de su pieza. Tú no eres un vampiro normal. La sangre le hervía en las venas. Me elegiste a mí, pero no fui un capricho, ¿verdad? Por supuesto que no. Eres un recipiente. Lilith sintió que su garganta se cerraba. ¿Un recipiente de qué? Damián se inclinó hacia ella, sus ojos brillando como brasas muertas. De algo que fue sellado hace siglos. Algo que los vampiros más antiguos temían tanto que decidieron ocultarlo dentro de una cáscara humana. El vacío dentro de Lilith se retorció. Algo dentro de ella se removió, como si quisiera hablar, como si quisiera salir. Damián continuó. Un ser que no pertenece ni a este mundo ni al otro. Algo más antiguo que cualquier vampiro. Más hambriento, más oscuro. Algo que nunca debió despertar. Lilith se llevó las manos a la cabeza. No, no puede ser. Pero lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que bebió sangre por primera vez. Desde la primera vez que cerró los ojos y vio los rostros de los muertos atrapados dentro de ella. No era una simple vampira. Era una jaula, con una puerta oxidada a punto de ceder. Esa noche, cuando intentó dormir, sintió algo moverse dentro de su piel. Se despertó jadeando, empapada en sudor frío. Entonces, vio sus manos. Sus dedos estaban más largos. Las uñas, negras como el vacío, se habían alargado varios centímetros. Sus colmillos ya no parecían humanos, sino los de una bestia prehistórica. Pero lo peor, no sentía su corazón. Lo tocó, presionó su pecho. Nada. Y entonces, algo golpeó desde dentro. No como un latido, sino como un puño que quería romperla desde adentro. Se miró en el espejo roto del baño. Su reflejo no la miraba a ella, sino a algo detrás. Y luego sonrió. Lilith gritó y rompió el vidrio. Pero cuando cayó al suelo en 1000 pedazos,
Su reflejo aún seguía en él, mirándola desde cada fragmento, y susurró: «Ya casi es hora». Damián la llevó a un templo abandonado, un sitio que los vampiros más antiguos habían sellado con sangre y fuego siglos atrás. Lilith apenas podía sostenerse en pie. Cada minuto que pasaba, sentía su cuerpo menos suyo. Su propia respiración le sonaba ajena. «Debemos hacer esto rápido», dijo Damián, colocando a Lilith en el centro de un círculo tallado con huesos humanos. «Si no detenemos esto ahora, no quedará nada de ti». Lilith sintió las lágrimas quemarle los ojos. ¿Cómo lo detenemos?» Damián la miró con un brillo de lástima. «Matándote». Ella se quedó en silencio. Y entonces, la voz dentro de ella habló. No en un susurro, no en un eco, en un rugido infernal que sacudió todo el templo. Las paredes temblaron. Los antiguos grabados se encendieron con una luz carmesí. Lilith ya no estaba en control de su propio cuerpo. Sus brazos se doblaron en ángulos imposibles. Sus huesos se resquebrajaron y se reacomodaron. Su piel se oscureció como ceniza. La cosa dentro de ella estaba saliendo. Damián intentó atacarla, pero Lilith se movió demasiado rápido, demasiado salvaje. Lo agarró por el cuello y lo levantó en el aire. Pero no era ella. Era algo más usando su cuerpo. Damián la miró y por primera vez en su existencia tenía miedo. «Lilith», susurró. Ella inclinó la cabeza. Sus ojos ahora completamente negros, sin pupilas, sin humanidad. Lilith ya no está. Damián sintió un escalofrío descender por su espina dorsal. No había logrado detener el despertar. Y entonces sintió como los colmillos de Lilith se hundían en su garganta. Pero esta vez no solo le estaba quitando la sangre, le estaba robando el alma. Y lo último que vio, antes de convertirse en nada, fue la sonrisa monstruosa de Lilith, ya no humana, ya no vampiro, sino algo peor. Algo que había estado esperando siglos para liberarse. Y que ahora, por fin, caminaba sobre la tierra una vez más. Damián continuó. Un ser que no pertenece ni a este mundo ni al otro. Algo más antiguo que cualquier vampiro, más hambriento, más oscuro. Algo que nunca debió despertar. Lilith se llevó las manos a la cabeza. No puede ser, pero lo sabía. Lo había sentido desde el momento en que bebió sangre por primera vez. Desde la primera vez que cerró los ojos y vio los rostros de los muertos atrapados dentro de ella. No era una simple vampira. Era una jaula con una puerta oxidada a punto de ceder.